Anastasia Letchenko es una adolescente mexicana de origen ruso. Una noche hizo trascender a su pequeña hermana, la cual padecía de un déficit mental, y a la mamá de ambas, de una forma que jamás pensarías que un hijo le hiciera a su familia. Quédate y te contaré todos los detalles de cómo Anastasia actuó en contra de ellas. Yulia Masney nació en Siberia e Igor Letchenko en Ucrania. Ambos se conocieron muy jóvenes en Rusia, cuando trabajaban como gimnastas y acróbatas en el famoso circo ruso. Los chicos pronto se enamoraron y se lanzaron a la aventura. Cruzaron el otro lado del mundo y se establecieron en México. En un principio vivieron en San Luis Potosí. Ahí, Yulia dio a luz a Anastasia, una niña rubia, con ojos verdes y sonrisa angelical. En ese entonces, la pareja se sostenía económicamente, dando clases de música, ballet y actuando en televisión, en distintos estados del país. Para finales de los años 90, Igor fue contratado como profesor para entrenar a gimnastas en el Centro de Alto Rendimiento de Baja California. Entonces, se mudaron para Tijuana. Para 2003, Yulia e Igor tuvieron una segunda hija, Valeria, quien nacería con una discapacidad múltiple. Los médicos le comentaron incluso no desarrollaría el habla y que muy probablemente tampoco podría caminar. Esto puso a la familia en una situación muy complicada. Los siguientes años fueron muy duros para el matrimonio Letchenko-Masney, porque Valeria necesitó muchas atenciones y visitas con varios especialistas. Yulia centró toda su atención y tiempo en su angelito, como ella le llamaba, lo que la distanció de Anastasia y de su esposo. La relación entre la pareja se desgastó y optaron por separarse. Anastasia, la hija mayor, decidió quedarse con su mamá. Sin embargo, la desunión de sus padres y la sobreprotección de su mamá con su hermana pequeña la irritaban más de lo que todos pensaban. Conforme pasaban los años y Anastasia crecía, la relación con su mamá se volvió más áspera. La adolescente se volvió rebelde y sus estados de ánimos cambiaban con frecuencia, aunque, mejor dicho, casi siempre estaba malhumorada, y las discusiones entre ellas fueron más constantes. Fue en la secundaria, a los 14 años, cuando Anastasia probó por primera vez la sustancia. En principio, comenzó con la hierba y después las mezclas. La joven se sentía sola, excluida por sus padres, y en las sustancias halló refugio en compañía de algunos compañeros de la escuela. Sin embargo, la afición a las sustancias pronto la delataría, y sus padres se dieron cuenta que consumía. Así es que intentaron alejarla de ese ambiente turbio y la ingresaron a un centro de rehabilitación. Pero solo fue por un breve tiempo, porque Anastasia se empeñó en seguir viviendo la vida al filo del abismo. A principios de febrero de 2015, Anastasia se fue de su hogar, sin decirle nada a sus padres. Por tal motivo, la señora Yulia fue a levantar un acta por su desaparición. Esto en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes. Se emitió una alerta a nivel nacional para encontrarla y las autoridades judiciales elaboraron carteles con sus datos para dar con ella. No obstante, fue hasta el 27 del mismo mes cuando Anastasia se comunicó con su mamá por teléfono para avisarle que se encontraba en Culiacán, Sinaloa, con unos amigos.
Además, le mencionó que había conseguido un empleo y no tenía nada de qué preocuparse. En realidad, Anastasia le había mentido, pues no estaba trabajando y vivía con otros jóvenes, quienes consumían todos los días, por lo cual la rubia estaba más que enganchada a ese infierno. Un par de meses después, Anastasia regresó a casa, pero las peleas y los problemas entre ellas no se terminaron, pues el resentimiento del adolescente hacia ellas ardía en su pecho como las llamas mismas del infierno. El día que encontraron a Yulia y a la menor de sus hijas, un vecino llamado Héctor atestiguó una discusión entre Anastasia y Yulia, en la que la joven le gritaba que estaba harta y que un día se iba a hacer de ellas dos. Después de aquella discusión, Anastasia se fue a caminar a la orilla de la playa. Degustó de varias caladas, se sentó en la arena y lloró por varios minutos. Recordó, con nostalgia, los gratos momentos que pasó con sus padres, justo en ese lugar, disfrutando del mar y de la belleza del ocaso. Ahora, todo eso le parecía tan distante y ajeno. Después se quedó dormida. Cuando despertó, volvió a tomar camino a su casa. Se encontraba muy enfadada. El ceño en su rostro no podía ocultar la rabia que sentía. Entró a su casa y en el patio tomó una cuerda que se encontró. En un sillón estaba Yulia, quien veía la televisión. Entonces volteó a ver a su hija y tuvo la certeza de que algo malo iba a pasar. No tuvo tiempo para reaccionar, pues la joven rubia rusa se colocó detrás de ella y rodeó el cuello con la cuerda que había encontrado en el patio. Apoyó su rodilla en el respaldo del sillón y comenzó a tirar con fuerza. Yulia se retorcía y trató de defenderse, pero estaba en desventaja. Anastasia disminuía por momentos la fuerza y aflojaba la cuerda. Veía el rostro de la mujer que la trajo al mundo, el cual reflejaba terror y mucho miedo. Esa demencial lógica duró más de 25 minutos, hasta que Yulia dejó de moverse y respirar. Después, se dirigió al cuarto de Valeria, quien estaba acostada en su cama, pero a Anastasia no le importó esto y con la misma soga comenzó a constreñir con rencor a su hermana. Ella era más vulnerable, no solo por ser pequeña, sino además por no poder hablar ni gritar debido a su ausencia. Así que no logró pedir ayuda. Cuando dejó de sacudirse, Anastasia puso su oído en el pecho de su hermana. Se cercioró de que su corazón ya no latiera. Acto seguido, agarró su cajetilla de cigarros, salió del domicilio y tomó, de nuevo, con rumbo hacia la playa. Eran alrededor de las 9:30 de la noche del domingo 7 de junio del 2015. El corazón le retumbaba en el pecho y en las sienes debido a la adrenalina. Como una fiera desbocada, corrió por la orilla del mar por varios minutos hasta que no pudo más y se dejó caer sobre la arena. Siguió degustando las caladas y miró las estrellas por muchos minutos. Luego de casi 2 horas, Anastasia se enfiló de nuevo a casa, pero en el camino se detuvo en una farmacia y compró una caja de 10 bolsas de plástico negras de 70 por 90 centímetros. Al llegar a su domicilio, caminó directo a la cocina, donde seleccionó 3 artefactos de mucho filo con distintos tamaños. Era evidente, la joven rubia se había informado acerca de cómo los cuerpos. Lo primero que hizo fue hacer una abertura a la altura del pecho y a las 2
les retiró el corazón. Después, procedió a la altura del cuello. Tiró con tanta fuerza hasta separar las partes. A su hermana le clavó los ojos. Después, los tiró al inodoro. Anastasia tenía tiempo que sentía por las noches piquetes por todo su cuerpo y dolores de cabeza que no la dejaban dormir. Así que ella estaba convencida de que estos síntomas eran porque su mamá y su hermana le estaban haciendo brujería, pues quería estar con ella poco a poco. Con seguridad, tomó los cuchillos y empezó a separar con paciencia el cuerpo de su mamá. Después hizo lo mismo con el de su hermana. Metió los restos en las bolsas que previamente había comprado. Se aseguró de limpiar las manchas de color rojo en el piso, paredes, fregadero y lavó también los artefactos de cocina. Esta labor le llevó toda la noche. Cuando terminó, eran más de las 7 de la mañana del siguiente día. Sin embargo, hubo un detalle que Anastasia no tenía resuelto: cómo deshacerse de los restos. Pasó horas y horas pensando qué haría con ellos, pero no concretaba. Mientras tanto, seguía consumiendo esto con el fin de salir de su realidad. Cuando se le terminó el producto, entonces no hubo escape. Aquello se volvió un martirio para ella, hasta que no aguantó más y se marchó de su casa sin resolver el asunto. Para entonces, habían transcurrido 2 días y los cuerpos comenzaron a descomponerse. Era de noche y el olor nauseabundo penetraba en los vapores que se mezclaban en el ambiente. Los vecinos del fraccionamiento Jardines del Sol, en playas de Tijuana, se cubrían la nariz y boca con trapos mientras trataban de identificar de dónde provenía el fétido hedor. Pero no parecía haber dudas. Venía de la casa de la señora Yuliya, quien vivía con sus 2 hijas. En esos mismos momentos, la policía estatal recibía una llamada anónima. Era una mujer quien informaba a las autoridades que en el domicilio 22311 de esa colonia se localizaban 2 cuerpos. Entonces, los uniformados se trasladaron a dicho lugar. Cuando los policías estatales ingresaron al domicilio, se toparon con el hallazgo. Los cuerpos de 2 mujeres estaban dentro de 3 bolsas de plástico negras, separados y con moscas y gusanos que proliferaban el olor putrefacto, el cual era insoportable. Los peritos recabaron evidencias para iniciar con las investigaciones y se dieron a la búsqueda de Anastasia, la hija mayor, y de Igor Letchenko, el padre y ex esposo. Los vecinos quedaron sorprendidos al ver cómo sacaban los restos de sus vecinas, a quienes no tenían mucho, habían visto aún con vida. La policía les dijo que se trataba de una adulta y una pequeña. No les cupo la menor duda. De inmediato supieron. Se trataba de Yuliya y de Valeria. El jueves 11 de junio, agentes de la Policía Ministerial de Tijuana dieron con el paradero de Anastasia Letchenko, quien se encontraba en casa de una amiga, a quien le había contado todo. Fue la misma chica quien había hecho la llamada anónima a la policía, informando lo que había sucedido en casa de Anastasia. En calidad de indiciada, Anastasia Letchenko declaró ante las autoridades que ella fue la que cometió los actos. Decía que le hacían brujería y querían deshacerse de ella. Por esto, argumentó que investigó en internet que a las brujas se le tenía que extirpar el corazón y cortar las extremidades para que sus hechizos dejaran de tener algún efecto. Además,
de que una voz horrible en su mente le pedía que se hiciera cargo de ellas. Por otra parte, el señor Igor Letchenko dijo a las autoridades que tenía tiempo de no vivir con su esposa e hijas, pero que las veía seguido, aunque reconoció que el carácter de Anastasia había cambiado mucho en los últimos años, pues se volvió muy agresiva y que siempre estaba de mal humor. La joven Anastasia fue sometida a varios interrogatorios y en un momento de quiebre se limitó a gritarles: «Ya les he dicho 1000 veces cómo sucedió todo, ya déjenme en paz». No obstante, a pesar de su confesión, las autoridades determinaron que no habían suficientes elementos para retenerla con ellos. Por lo tanto, la dejaron libre. Ante esto, la sociedad quedó indignada y la explicación del juez fue que el Ministerio Público no había hecho una investigación adecuada. Por lo tanto, no tenía motivos para retener a Anastasia en alguna prisión. Fue hasta el 19 de junio cuando se le giró orden de aprehensión a la joven. Ese mismo día fue detenida cuando paseaba con unos amigos por el parque. Pasó el tiempo y Anastasia decía que fue obligada a declarar con la promesa de que si lo hacía, automáticamente quedaría libre. También dijo que la noche que la detuvieron, los oficiales la deshonraron más de 5 veces. Además de que utilizaron fuerza muy excesiva en su cuerpo para obligarla a declarar lo que ellos le decían. Lo cierto es que Anastasia purga una dura sentencia de 80 años en prisión, en una fría celda, donde para sobrevivir se imagina todas las noches el susurro del viento que mece las olas del mar, aquellas hermosas olas del Océano Pacífico que disfrutaba en compañía de sus padres y su hermana. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete para estar enterado de las veces que subimos nuestras investigaciones. Por el momento es todo, pero no me despido. Esto fue Relatos que nos duelen. Hasta la próxima.